Ok, buenas tardes con todos. Vamos a continuar, ¿no?, con lo que respectivo al diseño de muros, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a ver lo que es el diseño de muros de sótano y en forma complementaria un poco de teoría sobre el diseño de muros estructurales, ¿no? Entonces tenemos, bueno, en complemento de esta unidad número 2, el diseño de muros de sótano, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no?, como una introducción general sobre los muros de sostenimiento que podían ser de varios tipos, ya sean los muros de gravedad, ¿no?, en voladizo, muros con contrafuertes, ¿no?, posteriores, anteriores, ya son los estribos de puente, los muros de sótano, ¿no? ¿Cuál era la característica de estos tipos de muros de sostenimiento, ¿no? Es de que van a tener aquí, ¿no?, una carga debido a el relleno, ¿no? Va a haber una carga en esta zona, ¿no? Ya sea también pudiendo existir por esta parte de aquí una sobrecarga, ¿no? Bueno, además de que en algunos casos, como en este caso de aquí, en este caso del muro de sótano, pues va a soportar, ¿no?, unas cargas que van a ser transmitidas por la superestructura, ¿no? Entonces tenemos, bueno, vamos a ver acá. Ya está. Tenemos que los muros de sótano son muros que se diseñan para resistir el empuje del suelo, ¿no?, y en ocasiones para las cargas verticales que le llegan de la superestructura y tienen apoyo tanto en la parte superior como en la inferior, ¿no? A ver aquí. Entonces veíamos de que, a su vez, ¿no?, como habíamos visto en los anteriores casos, puede que exista acá una sobrecarga, ¿no? Y también aquí va a estar una zona de relleno, ¿no? Por tanto, va a haber aquí una respuesta de esta carga. En este caso, dependiendo pues del tipo de suelo que esté presente, ¿no?, es de que se va a poder realizar, ¿no?, la configuración o, bueno, la definición, ¿no?, de esta carga, ¿no? En anteriores casos hemos visto de que lo podemos considerar, ¿no?, como una carga triangular, ¿no?, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? En este caso vamos a ver aquí unos, en el caso de que sean, digamos, arenas, ¿no?, cuáles son las formulaciones que podríamos tomar, ¿no?, y con lo que se podría representar el suelo, ¿no? Entonces acá tenemos como aspectos generales, ¿no? Creo que este tema, a ver un momento. A ver, una consulta, chicos. La parte de teoría ya la habíamos visto en la clase pasada con ustedes. No, ingeniera. Ah, ya, Hemos ya, visto está bien. muros de cimentación. Ya. Listo, entonces vamos a continuar aquí, ¿no? Teníamos como aspectos generales, ¿no?, que tengamos un sótano, por ejemplo. Para el caso de un sótano, normalmente se considera articulación, ya sea arriba y abajo, y se encuentra el diagrama de momentos con la carga triangular, ¿no? Adicionalmente, se superpone una carga uniformemente repartida que va a representar ya sea, bueno, el empuje, ¿no?, de la sobrecarga. En el caso de que sean dos sótanos, para dos sótanos se trabaja también como una viga o losa continua, ¿no?, en la cual va a tener dos tramos sometidos al empuje triangular activo y al adicional uniformemente repartido de la sobrecarga, ¿no? Y bueno, en dos sótanos se va a articular arriba y abajo, ¿no? Y ya entre sótanos ya estamos hablando de un sistema de anclajes, ¿no? Entonces acá veíamos para este caso, ¿no?, de que sean tipo de suelo arenas, tipo de suelo arcillas, ¿no? Ya citamos a otros autores para ver la configuración de cómo podríamos representar esa carga de el peso del relleno de este suelo, ¿no? Entonces, si hablamos de arenas, arcillas, podemos tomar lo que nos indica Peck, ¿no? Peck y entre otros autores plantean para el caso de la arena, un empuje rectangular, ¿no?, con carga uniformemente repartida igual a un coeficiente igual a 0.65 multiplicada por el peso específico, por la altura y por el coeficiente activo, ¿no? Entonces esta sería pues la determinación, ¿no? El empuje sería igual a 0.65 multiplicado por este empuje del terreno, ¿no?, por la altura y por el coeficiente de presión activa, ¿no?
A su vez, si es que vemos, en el caso de que sean, ¿no?, arcillas blandas y medias, ¿no?, podremos representarlo de esta manera, ¿no? Entre estos Peck, ¿no?, y otros autores plantean de que se pueda esquematizar, ¿no?, mediante un empuje triangular en la parte superior y un empuje uniformemente repartido en el resto de la altura del muro, ¿no? Entonces, bueno, como podemos observar aquí en este lado, ¿no? Entonces tenemos que la envolvente de presión es aplicable, ¿no? Será aplicable cuando, revisando nuestra configuración de que el peso específico multiplicado por la altura y entre, ¿no?, el coeficiente C sea mayor que 4, ¿no? Donde C va a ser la cohesión, ¿no?, que tenga este terreno. Y pues la presión P será la mayor obtenida en estas ecuaciones, ¿no? Ya sea en la primera ecuación, ¿no?, que esa presión sea igual al peso específico multiplicado por la altura, y bueno, entre paréntesis 1 menos 4 veces multiplicado por la cohesión entre el peso específico por la altura, ¿no? O también la ecuación de 0.3, peso específico por altura, ¿no? Entonces, el mayor de ellos voy a poder representar esta presión PA, ¿no? Y pues, este caso de arcillas blandas y medias lo podemos tratarnos con esta configuración de una carga, pues, en forma de trapecio, ¿no? Allí tenemos lo que son para arcillas firmes, ¿no? En el caso de arcillas firmes, ¿no?, si es que nos basamos también en lo que nos indica PEC, es de que podemos representarla de esta manera, ¿no? Entonces, por una parte, en la parte superior y en la parte inferior, ¿no?, a una altura de 0.25 veces la altura, de una forma lineal, ¿no? Es decir, va a tener acá una forma triangular, ¿no? Y pues ya en esta parte de aquí, en la parte central, ¿no?, una forma rectangular, ¿no? Entonces tenemos de que, de igual manera, acá va a haber una altura representada por PA, ¿no? Y pues deberé verificar, ¿no? La envolvente de presión va a ser aplicable cuando el peso específico multiplicado por la altura entre la cohesión sea menor o igual a 4, y deberé determinar ese envolvente, ¿no?, con un valor de 0.2 multiplicado por el peso específico por la altura a 0.4 veces el peso específico por la altura, ¿no? Si saco un promedio entre estos dos, 0.2 a 0.4, obtendría que mi envolvente de presiones podrá ser igual a 0.3 veces peso específico por altura, ¿no? Prácticamente la anterior ecuación, ¿no? Listo. Entonces, si vemos esto, bueno, esto más que todo era sobre las presiones, ¿no?, y todo la representación en sí, en el caso, ¿no? En el caso que estamos hablando de arcillas, ya sea los diferentes tipos de arcillas y arenas, ¿no? Ya sea para el caso de arenas y arcillas en la forma rectangular, ¿no? O para este caso arcillas blandas y medias o arcillas firmes, ¿no? De acuerdo a la disposición en que se muestra, ¿no? Ahora, si hablamos sobre el análisis y diseño de los muros de sótano, tenemos, bueno, que revisar, ¿no?, en el punto A, que el apoyo del refuerzo de las columnas en el muro está regido por el ancho del muro, ¿no? Entonces, yo tengo acá algunos casos en esta figura, ¿no? Un caso A, en el cual veo de que el espesor, ¿no?, el ancho de mi columna es menor que la del muro, ¿no? Un caso B en el cual el espesor, tanto el espesor de la columna, ¿no?, como el espesor de mi muro, ¿no?, van a ser de la misma dimensión. Y bueno, en tu caso C, también puede existir, ¿no?, de que la columna tenga una mayor dimensión de que del muro, ¿no? Entonces yo deberé considerar y deberé colocar, ¿no?, los estribos correspondientes y refuerzos correspondientes, ¿no? Y es lo que indicamos acá, ¿no? Si la columna es del mismo ancho del muro, la armadura de la columna se ata a la del muro, ¿no? Y si el ancho de la columna es menor, entonces será necesario disponer de estribos horizontales, ¿no?, para sujetarla, ¿no?, como vemos en este caso de aquí. Ahora, respecto a las cuantías, refuerzos, ¿no?, y respetando también lo que nos indica la normativa, ¿no?, nuestra norma 060, con respecto a la cuantía mínima del refuerzo horizontal, ¿no?, tenemos que, bueno, la norma nos divide en dos tipos, ¿no?, ya sea varillas corrugadas que sean no mayores a 5 octavos, ¿no?, y varilla para otras barras corrugadas, ¿no?
En el primer caso, cuando son no mayores que 5 octavos, ¿no? Nos da una cuantía para el refuerzo horizontal a utilizar de 0.0020, ¿no? Y en el caso de que estamos hablando de varillas mayores, ¿no? Estamos hablando de 3/4, 1 pulgada, etcétera, ¿no? Tendríamos que usar una cuantía de 0.0025, ¿no? El área de acero mínimo para elementos de fricción, ¿no? También es aplicable aquí. El acero mínimo será igual a 0.7 veces la raíz de Φ' multiplicada por B y por D entre Fy, ¿no? Esto es lo que se aplica, ¿no? Hemos aplicado también para el diseño de tanto de vigas, columnas, ¿no? El refuerzo vertical y horizontal debe espaciarse a no más de 3 veces el espesor del muro, mide 45 centímetros, y además que el espaciamiento mínimo entre barras paralelas de una capa debe ser el diámetro de la barra, pero no menor a 2.5 centímetros, y también debo considerar, ¿no?, el tamaño máximo nominal del agregado grueso, ¿no? Y todo ello debe estar en mis cuadros, ¿no? Al momento de hacer, digamos, los planos, se colocan las especificaciones, ¿no?, generales. Entonces, en estas especificaciones técnicas, bueno, se van a colocar todo lo que es las propiedades del acero, ¿no?, el concreto, ¿no?, y todo lo que es control también del concreto, ¿no? Entonces, allí voy a dar algunas especificaciones en forma resumida, ¿no?, y las cuales las voy a indicar a mayor detalle, ¿no?, en el ítem ya sea del proyecto en especificaciones técnicas, ¿no? Todo debe coincidir, debe estar relacionado, ¿no? Ahora, si hablamos de uniones, la unión de la viga de apoyo al muro de sótano debe dimensionarse para el esfuerzo de tensión resultante del cálculo. Además, bueno, podemos ver esta figura, ¿no? En esta figura vemos, acá está la columna, por aquí está el muro de sótano y por aquí estará una viga conector, ¿no? Entonces, podemos observar de que aquí, ¿no?, aquí hay una parte, ¿no?, que estamos colocándolo como AB, ¿no? AB lo podemos colocar como una junta de concreto, ¿no? Si estamos hablando en forma constructiva, cómo se debería efectuar, ¿no? En el caso de que vamos para lo que es el piso, el detalle de junta del piso, ¿no?, el muro, tenemos que la solera de concreto que servirá de piso en el sótano, ¿no?, más profundo, deberá fundirse, ¿no?, con una separación mayor de 0.05 metros del muro, ¿no? Es lo que estamos observando aquí. Entonces aquí está mi muro, acá va a estar pues la zapata de este muro, y pues por aquí empezará también lo que es el piso, ¿no? El piso que estará pues sobre una subbase granular que ya ha sido compactada, ya ha sido trabajada, ¿no? Entonces, ¿qué me está indicando de qué? Puedo hacer aquí una separación, ¿no? Y esta separación de alrededor, pues, de este valor, ¿no?, de 5 centímetros, le voy a colocar allí un sellado asfáltico, poliestireno expandido, ¿no?, para hacer una junta. Listo. Eso más que todo con respecto a algunos detalles, ¿no?, una forma constructiva. Ya estamos viendo de que en sí va a ser un muro que va a estar sometido, además de esta carga de vida al relleno, pues estará, ¿no?, sometida a una carga axial en la parte superior, ¿no? La carga axial que está transmitiendo, ya sea la columna, ya sea el muro, de la superestructura, ¿no?, a la subestructura, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo muy, muy pequeño en realidad, ¿no? Un ejemplo del diseño de un muro de sótano, ¿no?, en el cual pues se dan algunos datos, ¿no? Entonces tenemos estos datos preliminares, tenemos la longitud, consideramos una longitud de mi muro de 5 metros, una base del muro de 1 metro, ¿no? La altura total del muro de 5, bueno, aquí está la altura total del muro de 5 metros, la longitud del techo a piso, es decir, de aquí, ¿no?, hasta aquí, de unos 4 metros, el espesor de este murito de 0.25 metros, la losa, ¿no?, la losa de aquí, de 0.2 metros, el piso por este lado, ¿no?, de 0.1 metro. Respecto a los datos del terreno, tendremos un peso específico de mi terreno, por este lado, ¿no?, por un terreno de 1850 kilogramos por metro cúbico, un ángulo de fricción de 35 grados, ¿no?,
una capacidad del terreno de 2.2 kilogramos por centímetro cuadrado y una sobrecarga de 1000 kilogramos por metro cuadrado. Además de ello, pues tendré las especificaciones de mis materiales, ¿no? El peso específico de concreto, 2400, el F'C de 250, ¿no? El Fy de 4200, la resistencia a afluencia, ¿no? Y las cargas que esté soportando una carga muerta y una carga viva correspondiente, ¿no? Una carga muerta de 7500 y una carga viva de 2000 kilogramos por metro, ¿no? Entonces, este muro de sótano también lo evaluamos, como en los anteriores casos de los muros, lo evaluamos con un ancho, ¿no?, de 1 metro, ¿no? Por eso lo hemos colocado aquí, considerando un ancho de muro de 1 metro. Entonces tenemos para la determinación, ¿no?, el primer paso, determinamos las cargas que van a estar actuando. Una de esas cargas ya hemos dicho de que va a ser el empuje, ¿no?, el empuje de este terreno. Por tanto, considerando, ¿no?, de que sea, aplicando estas nuevas ecuaciones, ¿no?, considerando de que sea una arcilla, tenemos que, de acuerdo a PEC, ¿no?, nos indicaba de que para la determinación de la carga debido al relleno, ¿no?, debido al terreno que estará aquí, será igual a 0.65 veces el peso específico multiplicado por la altura y por el coeficiente A, ¿no?, Ka. Entonces nosotros reemplazamos, ¿no? Tenemos que el coeficiente del empuje activo será igual a 1 menos el seno del ángulo, ¿no?, del ángulo de fricción, entre 1 más el seno del ángulo de fricción, y esto lo tengo por dato, ¿no? Por dato tengo que ese ángulo es igual a 35 grados. Entonces realizamos esta operación, obtenemos pues ese coeficiente del empuje activo, y de frente lo reemplazamos en nuestra fórmula, ¿no?, para determinar cuánto sería el empuje total. Reemplazo acá, 0.65, por aquí el peso específico, de acuerdo a mis datos, es 1850, multiplicado por la altura 415 del muro y multiplicado por ese coeficiente A de 0.27. De aquí me va a salir un valor de 1347. Luego el empuje de la sobrecarga, ¿no? Entonces acá me indicaba de que existía una sobrecarga de 1000 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Eso lo multiplico por el coeficiente de empuje activo, ¿no?, 0.27 por 1000, tendré un valor de 270 kilogramos por metro cuadrado. Por tanto, tendré una carga total, si es que sumo la carga total en servicio, ¿no?, es decir, la sobrecarga, el terreno, tendré un valor de 1617 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y pues lo voy a colocar con una variable WS, ¿no?, que será la carga total en servicio. Si quiero representar esa carga última, la multiplico por 1.7, lo amplifico y tendré un valor de 2749.6, ¿no?, 2750 kilogramos por metro cuadrado. Una vez efectuado ello, ¿no?, también puedo determinar lo que son, bueno, todos los tipos de cargas. No estamos hablando de cargas en servicio, también cargas últimas, ¿no? Pero respecto a las cargas axiales últimas, aquí me daba el dato, ¿no? El problema que voy a considerar un peso, ¿no?, una carga axial por carga muerta. Me pasa, aquí está. Carga muerta y carga viva, ¿no? Puedo realizar la amplificación del correspondiente, ¿no?, 1.4 por 1.7, ¿no?, y poder obtener pues este valor de 13.900 kilogramos por metro, ¿no? Sería 1.4 por 7.500 más 1.7 por 2.000 y obtener este valor de 13.900 kilogramos por metro. Al final, ello lo amplifico, ¿no? Carga última será igual a mi W igual a 1.7 veces, ¿no?, esa carga en servicio. Entonces nosotros teníamos acá mi carga en servicio, acá, bueno, aquí ya lo habíamos determinado, ¿no?, 2.749.6 kilogramos por metro cuadrado. Listo. Entonces hasta aquí, bueno, podemos determinar también lo que es el peso propio del muro, ¿no?, a la mitad de su altura. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no?, ya sea el espesor del muro, multiplicado por su altura, ¿no?, y multiplicada por el peso específico del concreto, ¿no?, que sabemos que es 2.400. Y al final la carga última del muro lo amplifico, ¿no?, por el valor de 1.4, ¿no? Y así obtendría esta carga, ¿no?, del muro de 2.100 kilogramos por metro. Entonces tenemos de que tendré unas cargas axiales en servicio, ¿no?, que van a ser una sumatoria de la que yo he determinado,
y unas cargas axiales últimas, ¿no? Entonces, respecto a las cargas axiales en servicio, ¿no? Será la suma, pues, de la carga muerta más la carga viva, ¿no? Más el peso del muro, ¿no? La carga muerta, pues, estará presente aquí, ¿no? La carga muerta de 7.500 más lo que es la carga viva de 2.000, ¿no? 7, 8, 9, 500 y más este peso del muro de 200, ¿no? Y para la carga axial última será igual a la sumatoria, ¿no? Ya había determinado aquí una carga axial PU1, ¿no? De 13.900 y a eso le voy a sumar, ¿no? Esa carga de mi muro, ¿no? Entonces, igual a 16.000 kilogramos por metro. Bueno, una vez ya obtenida todas las cargas presentes, actuantes, ¿no? Y de acuerdo también a lo que voy a determinar luego para lo que es el diseño, ¿no? Ya que he obtenido cargas últimas, eso ya sabemos que lo utilizamos para el diseño, puedo determinar la verificación, mejor dicho, puedo realizar la verificación del esfuerzo vertical del muro, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo realizar la verificación, ¿no? Tengo la carga última entre el área de la sección, ¿no? Y verificar, pues, de que sea menor esa cantidad a 0.06 veces F'C, ¿no? Entonces aquí lo único que tendría que hacer es reemplazar, ¿no? Tengo esa carga última, la carga última es, aquí está, 16.000, entre el área de la sección. El área de la sección del muro hemos dicho que es el espesor 0.25 y considerando un ancho de 1 metro. Entonces acá está, bueno, lo transformo, ¿no? Las unidades, tengo cuidado con las unidades, acá sería por 10 a la 4, ¿no? Ya que voy a trabajar en kilogramos por centímetro cuadrado. Y por aquí estará, pues, menor a 0.06 veces, reemplazo aquí F'C 250, ¿no? Obtengo, pues, las relaciones, ¿no? De hacer esta división, obtendría que sería un valor de 6.4 kilogramos por centímetro cuadrado, y de obtener esta multiplicación, obtendría que sería igual a 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, estamos aquí verificando los esfuerzos verticales, ¿no? Ya que estamos cumpliendo con la condición especificada. Una vez ya verificado, ¿no? Estamos cumpliendo las condiciones, bueno, es una verificación previa, entonces podemos continuar y determinar lo que son los momentos de diseño, ¿no? Entonces, para los momentos de diseño, lo único que tengo que hacer es determinar el momento, ¿no? Y pues recuerdo, pues, mi ecuación, el momento será igual a WL cuadrado entre 8, ¿no? Lo único que tengo que hacer es reemplazar, el momento será igual a W, ¿no? Este WS, ¿no? Lo había obtenido por aquí. Aquí está, esa carga total en servicio, 1617.4, multiplicada por L cuadrado, ¿no? L cuadrado, la longitud del muro, ¿no? Hasta aquí y hasta aquí, 4.15 al cuadrado y entre 8, ¿no? Y obtener ese momento para cargas en servicio de 3.482, ¿no? Pero nosotros recordamos de que nosotros utilizamos para lo que es diseño también el momento de diseño, ¿no? Entonces aquí coloco, reemplazo con las cargas últimas, tengo mi momento último, será igual a la carga última que era 2.749.6, ¿no? Multiplicada por la longitud, 4.15 al cuadrado y entre 8, y obtendría este valor de 5.919.4 kilogramos por metro, ¿no? Entonces, tengo ya lo que es el momento, tengo lo que son las especificaciones de los materiales, ¿no? Es decir, la resistencia de concreto, el FY, ¿no? El ancho ya hemos dicho que estamos evaluando 1 metro, el espesor de mi muro es 25 centímetros, ¿no? Puedo determinar también de frente un peralte efectivo, ¿no? Considero un peralte de 20 centímetros, y pues obtener en base a esto y en base a la ecuación, ¿no? La ecuación cuadrática, lo correspondiente al área de acero, ¿no? Entonces, considerando este momento y para todos estos datos, puedo obtener un área de acero de 8.16 centímetros cuadrados, ¿no? Y esto lo puedo distribuir, ¿no? Lo puedo distribuir considerando, ¿no? Varillas, ¿no? Pero antes de distribuir, debo verificar, no me olvido verificar lo que es el área de acero mínimo, ¿no? Y pues por eso colocamos acá, ¿no? Respecto a la verificación, ¿no? Y la determinación de las cuantías mínimas, por ejemplo aquí, ¿no? Para el área de acero mínimo puedo reemplazar 0.7 veces, ¿no?
la raíz de F'C multiplicada por B por D y entre Fy, ¿no? Entonces, bueno, tengo todos los datos, ¿no? 0,7, F'C es 250, B es 100, D es 20, ¿no? Y Fy es 4,200. Reemplazo eso y obtendría, y opero, y obtendría un valor de 5.3 centímetros cuadrados, ¿no? Listo. Ya está. Ahora también puedo tener, ¿no? Y utilizar la fórmula de la CI, ¿no? 14 entre Fy multiplicado por B y por D, y obtener también una cuantía mínima, ¿no? Con esa relación. Si es que efectúo ese cálculo, obtendría un valor aproximado de 6.7 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces ya estamos viendo de que por aquí, pues, estas cuantías son menores, ¿no? Mi cuantía de aquí, por mi momento, es un poquito más. Y también puedo determinar, ¿no? Mediante esta ecuación, un área de acero correspondiente, ¿no? Esta ecuación relaciona en realidad lo que es la carga última, más 5 veces el Fy entre entre el esfuerzo de fluencia, ¿no? Si reemplazo ello, 16.000, ¿no? Que da la carga última, más 5 veces 4.200 entre 4.200, puedo obtener un área de acero de 8.81. No veo de que estos dos son cercanos, ¿no? Pero siempre pues utilizo lo que es recomendable utilizar el mayor, ¿no? Entonces entre estos 4 áreas de acero que he determinado aquí, lo coloco o considero el mayor, que sería 8.8 centímetros cuadrados para mi área de acero de diseño. Entonces con ello, considerando, ¿no? Ya sea considerando varillas 5 octavos, podré determinar, ¿no? El desplazamiento a cuánto debería colocar, ¿no? Estas varillas, ¿no? Por ejemplo aquí, 5 octavos cada 20 centímetros. Ahora, para el acero de refuerzo horizontal, utilizo la cuantía, ¿no? Si es que voy a utilizar varillas menores de 5 octavos, puedo utilizar la cuantía de 0.0020, ¿no? Entonces, utilizo, ¿no? De frente con la cuantía de 0.0020 multiplicado por B y por D. Obtengo, ¿no? Un área de acero de 4 centímetros cuadrados, ¿no? Determino también el área de acero horizontal, ¿no? Que habíamos colocado aquí. Era la mínima, era 6.7 centímetros cuadrados, y considero, bueno, entre ellas, ¿no? La mayor. Entonces, esto de aquí sería mi área de acero horizontal, ¿no? 6.7 centímetros cuadrados, y coloco, pues, esa, distribuyo, ¿no? De acuerdo a esa área de acero, con varillas de media pulgada cada 20 centímetros, ¿no? Ahora, para la verificación por cortante, ¿no? La verificación por cortante al final va a ser igual a WL medios, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo reemplazo, ¿no? Con mis datos. Mi cortante mi cortante última será igual a mi carga última multiplicada por la longitud, ¿no? Bueno, LTP menos CM, que está representando, ¿no? Está representando lo que es la longitud, pues, en el muro entre 2, ¿no? Entonces tengo que eso ya lo habíamos determinado, 2749, ¿no? Está aquí, 2749.6. Listo. Por la longitud total, ¿no? La longitud de este muro, ¿no? De aquí, que era 4.15 menos el espesor del muro, ¿no? Que es 0. ¿Dónde está? 0.25, ¿no? Entre 2. Entonces obtengo ahí la cortante última, y la resistencia del concreto también la determino, ¿no? Sería pues el phi multiplicado por 0.53 por la raíz de F'C por B y por D, ¿no? Aquí, bueno, acá faltó colocarlo, ¿no? Puedo determinarlo y poder realizar pues esta verificación, ¿no? Al final va a estar bien, ¿no? Podemos hacer reemplazo, ¿no? Pueden ir efectuando. Por una razón acá faltó colocar. A ver.
Listo, acá si hacemos ese cálculo, ¿no? 0,85 por 0,53 por la raíz de 250 por 100 y por 20 me saldría algo como 14.246, ¿no? Pero estaríamos viendo de qué es mayor, ¿no? Y estaríamos cumpliendo con esa condición. Listo. Y bueno, ya respecto a las dimensiones de la zapata, y bueno, verificaciones y colocación, ¿no?, del acero, es similar a lo que ya se ha efectuado, ¿no? Lo que se tiene que hacer inicialmente es la verificación de la capacidad del terreno, ¿no?, para lo que son las dimensiones. Aquí, por ejemplo, aquí no habían dimensiones, no se habían dado, pero vamos a tener que considerar, ¿no?, aquí un cierto espesor, ¿no?, de la zapata, la altura correspondiente, ¿no? Verificamos con la capacidad neta, ¿no? Verificamos también lo que son, primero, las presiones con respecto a la capacidad admisible, y de cumplir, pues, estaríamos adecuadamente con esta longitud que vamos a dar previamente, ¿no? Luego hacemos el diseño clásico, ¿no?, de las zapatas, y bueno, poder efectuar, ¿no?, y culminar, ¿no?, con la colocación, pues, de este acero correspondiente. Y es así de que, como han visto, para el caso de estos diseños, ¿no?, diseño de muro de sótano, ¿no?, en sí, lo único que estamos agregando es esta carga que va a estar, pues, sometida, o bueno, que va a ser transmitida por, ya sea la columna, ya sea por un muro, por un elemento vertical, hacia este muro de sótano, bueno, ¿no?, de análisis, ¿no? Más que todo, esa es la carga que se está aumentando, ¿no? Ya que también va a estar, pues, aquí la carga debida al relleno y debida a este suelo que va a estar por este lado, ¿no?, estos empujes del terreno. Ok, hasta allí no se seguiría una consulta. Para pasar, sino a lo que es algunas especificaciones sobre los muros estructurales, ¿no? Ingeniera, una pregunta. Sí. Para ese muro va a llevar zapatas. Y al momento de analizar las zapatas, ¿cómo lo analizamos? ¿Como zapata combinada o zapata conectada? Ya, es que esta zapata, en realidad, es la zapata del muro, ¿no? Por tanto, vas a colocar allí una zapata corrida, ¿no? Porque normalmente, pues, no, como va a ser un muro de sótano, no va a estar colocado, pues, en toda una zona, ¿no? Entonces va a ser allí una zapata corrida. Entonces, Ingeniera, al igual disculpe, que... en el ejercicio creo que utilizaba la longitud de 4.1 y la longitud del muro creo que era 5. ¿Por qué hay ese cambio, ingeniero? Ah, ya. La longitud total con la zapata era de 5, ¿no? Si estamos hablando solo de muro, ahí se está considerando como de 4.15, me parece. Uh-huh. Vamos a ver acá los datos. Aquí está, ¿no? Entonces acá en este ejercicio lo que se ha colocado es lo siguiente, ¿no? Y de aquí hasta la parte del final, ¿no? La altura total de todo este muro, incluyendo esta zapata, ¿no?, que sea de 5 metros, pero ya la altura reduciendo, ¿no?, hasta de aquí, de este nivel hasta este piso, nos indicaba 4 metros, ¿no? Y pues, ¿dónde está? Sí, 4 metros, ¿no?
Este nivel habíamos dicho que era 20, tener una losa, ¿no? De 20 centímetros, y por acá pues desde el nivel de piso de terreno hasta el piso tener una altura de total de piso a techo, ¿no? De techo a piso de 4 metros, ¿no? De acuerdo a estos datos. Genera ese peso de carga muerta y carga viva es de manera horizontal, ¿verdad? Sobre el muro de sótano. Sí, o sea, no. Este peso de carga muerta y este peso de carga viva, ¿no? Es el peso de que se estar aquí transmitido, ¿no? Ya sea por los elementos verticales que estarán pues por encima de este muro de sótano, ¿no? En el cálculo de los aceros, hemos calculado un acero de diseño de 8.8, creo, y había otro acero que era horizontal. ¿Eso cómo sería el colocado de eso? ¿Cómo va Ya. a ir? Ya, es que lo que primero que hemos hecho es calcular el acero vertical, ¿no? Entonces, para el acero vertical, aquí habíamos calculado en esta página de aquí, ¿no? Habíamos calculado un momento y habíamos también calculado el acero mínimo, ¿no? Entonces, teníamos estos aceros, por ejemplo, por el momento que esté presente, ¿no? Una cuantía de 8.2, ¿no? Si considera lo que era la parte de acero mínimo, no me voy a olvidar calcular. Acero mínimo por esta ecuación me salía 5.3, ¿no? Acero mínimo por la otra ecuación del ACI, ¿no? El 14 entre FY por B y por D, me saldría pues este valor, 6.7, ¿no? Y también puedo considerar esta cantidad de acero, ¿no? Dependiendo de las cargas que están presentes, ¿no? Las cargas axiales, que lo obtenía como 8.8, ¿no? Entonces, si verifico, ¿no?, entre estas cuatro cuantías, puedo obtener de que el área de acero al final de diseño va a ser la mayor, ¿no?, entre estas, que al final sería esta de aquí, ¿no? 8.8 centímetros cuadrados. Y pues esta área de acero correspondiente va a ser la cuantía de acero vertical, ¿no? Cantidad de acero vertical, ¿no? Porque este muro va a ser acero vertical también como acero horizontal. Entonces, una vez ya determinado el acero vertical, para el acero horizontal lo que puedo hacer es colocar, ¿no?, de acuerdo a las cuantías que me recomienda la norma, ¿no? Si es que reviso los parámetros, la norma me va a recomendar que puedo utilizar una cuantía de 0.0020, ¿no? Entonces, 0.02, ¿no? Entonces aquí, por ello es de que se colocó de frente, ¿no? Por acá esta parte, 0.020, ¿no?, de B por D, y poder obtener acá una cuantía de 4 centímetros cuadrados, ¿no? Pero a su vez teníamos una cuantía mínima de 6.7, ¿no? Entonces lo que se ha optado es colocar esta cuantía mínima, ¿no? Y pues lo único que se hace es distribuirlo, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con respecto a, más que todo, solo teoría de muros, ¿no? Y revisar, de muros estructurales, y revisar qué parámetros o qué indicaciones nos menciona nuestra normativa, ¿no? Nuestra norma E060 de concreto armado sobre estos muros estructurales que deberemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, más que todo, en forma teórica. Bueno, si es que estamos hablando, ¿no?, y si continuamos con el tema de muros, muros de sótano, muros
muro de sostenimiento, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de muros, ¿no? Que son los muros estructurales, ¿no? Entonces, estos muros estructurales podemos dar unos aspectos generales. Podemos citar desde cuándo se emplean pues estos muros, ¿no? Anteriormente nosotros sabíamos de que las edificaciones diría antiguas, ¿no? Normalmente pues usaban lo que era pórticos, ¿no? Un sistema estructural de pórticos. Casi no usaban o no les dotaban de una rigidez adecuada a estas estructuras, ¿no? Entonces podemos citar que desde la década de los 70 en el Perú se comienzan a usar muros de concreto armado, buscando dar mayor rigidez lateral a las edificaciones, ¿no? Y este es un edificio en la esquina de Avenida Tacna, ¿no? Con la Avenida La Colmena. Bueno, es un sistema porticado de 24 pisos, ¿no? Los edificios hasta la década de los 60 tenían pocas placas y solo se usaban pórticos, es decir, columnas y vigas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? A raíz de los sismos del 66, del 70, del 74, ¿no? Estos sismos fomentaron grandes cambios en la forma de estructurar edificaciones en el Perú, ¿no? Los principales problemas se generaron en columnas cortas de unidades escolares, en columnas más débiles que vigas y en edificaciones cimentadas en zonas de suelo blando, ¿no? Y bueno, estas son fotos obtenidas, ¿no? En un sismo de un edificio de Pisco, diré en Pisco, ¿no? A 2 cuadras de la plaza de armas, ¿no? De esa ciudad, ¿no? Entonces, dado pues estos sismos que ocurrieron, ¿no? Tanto en el 66, en el 70 y el 74, los ingenieros se pudieron dar cuenta, ¿no? De justamente estos problemas que existían, ¿no? Todos estos problemas de columnas cortas, ¿no? Ya sean los sistemas de unidades escolares, ¿no? O problemas de falta de rigidez, falta de simetría en las edificaciones, ¿no? Quizá dotaban de rigidez en una sola dirección, pero como veíamos en esta dirección era mínima, ¿no? Por tanto, era afectado, quizás también se daban los problemas que hemos estado viendo en las primeras clases de piso blando, ¿no? Problemas quizá debido a lo que es el tipo de suelo. Entonces, todo ello se fue verificando, ¿no? Durante pues todos estos sismos y los cuales ayudaron a hacer cambios en las normativas, ¿no? Desde aquí en adelante. Entonces se comienzan a utilizar en sí, también si es desde estos años, 1980, 90, bueno, se comienzan a utilizar programas de cómputo, ¿no? En el análisis de estructuras, los cuales permitieron reducir, ¿no? El tiempo de cálculo. Además, el ACI 318 en 1971 incluye por primera vez un capítulo dedicado al diseño sismorresistente de edificaciones y en 1976 se publica la primera norma de diseño sismorresistente en el Perú con mayor información que el capítulo que había en el reglamento de 1970, ¿no? Dado pues todos estos cambios, ya sea modificaciones tanto en la normativa internacional, ¿no? De lo cual la normativa peruana también se pudo basar, ¿no? Y pues publicar todas estas normas de diseño y en base también a las ocurrencias, ¿no? De acuerdo a estos sismos, los daños, entre otros. Ahora sí es que vamos avanzando y teníamos la década de los 70, los 80, ¿no? Se generaliza en sí el uso de placas en los linderos y en la dirección transversal, y se generaliza el uso de la albañilería confinada para obtener rigidez en edificaciones de pocos pisos, ¿no? Además, también surge preocupación en la interacción de la estructura con los tabiques de ladrillo. Y pues acá también hay otra foto, ¿no? Donde se está generalizando, que vemos el uso de placas en realidad, ¿no? Y por aquí, bueno, una foto de lo que es un pabellón, ¿no? Un pabellón escolar tras el sismo de Nazca en 1996, ¿no? Sigue pone en evidencia que la norma peruana de 1977 subestima las deformaciones sísmicas, ¿no? Seguían viendo pues toda esta serie de daños. Además, se pudo notar que los colegios eran flexibles, ¿no? En una dirección nuevamente. Y pues esto involucró la presencia de daños, ¿no? Por columnas cortas, pese a la colocación de juntas en los tabiques, ¿no? Entonces veíamos allí de que se continuaba, ¿no? Presentando daños, entonces ya había problemas, ¿no? Con las
deformaciones sísmicas que se establecían, ¿no? En esta normativa anterior, ¿no? En el año de 1977. Además, en 1997 pues, se modifica el reglamento, el cual exige considerar mayor cantidad de placas para disminuir las deformaciones laterales, ¿no? Y estas deformaciones laterales las estamos viendo, ¿no? En esta normativa actual, pues la norma de 030 de diseño sismo resistente, en el punto en la tablita donde nos indica sobre las derivas, ¿no? Entonces allí, en ese acápite, en ese ítem, las derivas, pues, me indica, ¿no? De acuerdo, pues, al tipo, al material, concreto armado, ¿no? Una deriva correspondiente, ¿no? Que sería menor, ¿no? En este caso, diré considerado una deriva de 0.007, ¿no? Y dependiendo o no si es una estructura regular o irregular, ¿no? Lo que también deberé evaluar. Bueno, acá vemos los anteriores colegios, ¿no? Y cómo fue cambiando también la disposición, ¿no? Se fueron del colegio que estaba aquí, estamos hablando de 1996, ¿no? Donde se continuaban viendo, ¿no? Estos fallos por columnas cortas debido a las deformaciones, ¿no? Que admitían, ¿no? En estas normativas anteriores. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se consideró lo que es agregar la rigidez, ¿no? Tanto en ambos sentidos, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Estos son unos antecedentes previos y tenemos sobre los sistemas estructurales, ¿no? Según la norma peruana. Entonces, tenemos que, de acuerdo a la normativa E030 de diseño sismo resistente, se clasifica los sistemas estructurales en 3 categorías con distinto factor de reducción R, ¿no? Tenemos el primer caso, que son los pórticos, en el cual considera un factor de reducción igual a 8, y lo denomina, ¿no? Cuando el 80% más de la fuerza cortante basal sísmica actúa sobre las columnas de los pórticos, ¿no? Cuando ello ocurre, ¿no? Cuando el 80% más de la fuerza cortante actúa sobre las columnas de los pórticos, lo considero como este sistema estructural. Si estoy hablando de muros, ¿no? En muros, el factor de reducción va a ser igual a 6, y pues se dice, ¿no? que una estructura tiene este sistema cuando el 70% o más de la fuerza cortante basal sísmica actúa sobre los muros estructurales, ¿no? También pueden existir estos duales, ¿no? Duales, el R va a ser igual a 7. Y van a ser cuando las acciones sísmicas son resistidas, ¿no? Por una combinación, ya sea de pórticos y muros estructurales. Entonces, en el caso de la norma E060, ¿no? La E060 divide en 2 tipos estos duales, ¿no? Ya sea en un dual tipo 1 y un dual tipo 2. En el caso del dual tipo 1 me indica que es cuando la fuerza cortante en los muros es mayor o igual al 60% de la cortante basal y menor al 80%, ¿no? Y en el caso del dual tipo 2, cuando la fuerza cortante en los muros es menor al 60% de la cortante basal. Y bueno, estas distinciones no existen en la CIE 318 y en realidad buscan dar mayor seguridad a columnas cuando el sistema es de pórticos o dual tipo 2, ¿no? Por eso, bueno, en la norma 060 se efectuaron pues estas subdivisiones, ¿no? Ahora, en cuanto al espíritu de la norma es que las exigencias de diseño sean más estrictas en los elementos con mayor responsabilidad sismo resistente, ¿no? Es por ello que sí, tenemos el sistema de muros estructurales y duales tipo 1, ¿no? En el cual se tiene mismas exigencias para los muros sismo resistentes de todos los sistemas estructurales, y también se tiene un especial cuidado en el diseño de las placas, ¿no? ¿Y qué me indica la norma respecto al sistema de pórticos y dual tipo 2, ¿no? Entonces acá le da pues unas mayores exigencias, ¿no? Ya sea en las columnas, en vigas, en el diseño por capacidad y requerimiento de confinamiento. Además, expresa un especial cuidado en el diseño de placas, si las hay, y también de las columnas. Entonces podemos dar una definición general de
una placa, ¿no? Entonces podemos decir que los muros o placas en sí son paredes con una longitud muy superior a su ancho y que proporcionan gran rigidez y resistencia lateral, como lo expresamos pues en esta figura, ¿no? Entonces esta placa en sí bueno, va a tener una cierta configuración, ¿no? Ya de acero, ya sea con ciertos cabezales, como podemos ver en los extremos, ¿no? Estos cabezales pueden tener un mayor espesor o un mayor ancho que el espesor del muro, ¿no? Las zonas de confinamiento, y pues tendrá pues tanto acero diré vertical, acero horizontal, tanto en el alma como en sus extremos, ¿no? Dependiendo pues del tipo de muro. Ahora, el comportamiento de los muros es distinto al de las columnas, ¿no? Pues estos van a presentar importantes deformaciones por cortante, ¿no? Es lo que va a variar. Entonces podemos mostrar, ¿no?, esta imagen en el cual vemos lo que es debido, ¿no?, a la acción de cargas, ¿no?, que sea pudiendo ser, por ejemplo, fuerzas de sismo, entre otros, ¿no? Tendremos algunos diagramas, ¿no? Por ejemplo, aquí, de que este sea el diagrama para lo que es una placa, ¿no? Y que este fuera el diagrama para lo que son las columnas, ¿no? El diagrama de momento flector. Tenemos que algunos ingenieros consideran a un elemento vertical como un muro o columna, según la distribución de momentos que presente ante cargas laterales, ¿no? Y pues en el caso de las placas vemos de que este diagrama en voladizo implica que el edificio se apoya en el elemento, ¿no? Y en el caso 2, ¿no?, el caso de las columnas, aquí existen inversiones, ¿no? El diagrama con inversiones va a implicar que el elemento trabaja junto con un sistema de vigas, ¿no? Y los cuales van a estar formando una serie de pórticos, ¿no? Por eso vemos todo este sistema de inversiones. Respecto a los espesores mínimos de los muros, ¿qué nos indica nuestra normativa, ¿no? Entonces, la normativa indica que los espesores mínimos para placas de la norma peruana, ¿no?, buscan en sí limitar su esbeltez. Tenemos que el espesor mínimo es de 1 entre 25 veces la altura entre elementos de arriostre, es decir, losas, pero no menos de 15 centímetros en pisos superiores y 20 centímetros en sótanos contra terreno, ¿no? Entonces yo debo considerar estos espesores mínimos, ¿no? Y para edificaciones de utilidad limitada, ¿no?, edificios de utilidad limitada, ya se aceptan espesores menores de hasta 10 centímetros, ¿no? De acuerdo también a lo que expresa, ¿no? La norma expresa también un límite, ¿no? Se limita a edificaciones con 7 pisos para muros sin necesidad de elementos de confinamiento, ¿no?, respecto a estas edificaciones de utilidad limitada. A su vez, se debe verificar la capacidad portante del muro en función de su esbeltez, ¿no? Y para ello utilizamos la siguiente fórmula, ¿no?, que la capacidad va a ser igual a 0,55 veces, ¿no?, S phi por F'C, ¿no?, la resistencia del concreto por el área de la sección, y pues multiplicada por una función, ¿no?, de 1 menos K por L entre 32 veces el espesor del muro, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Entonces tenemos que para un muro de 10 centímetros de espesor, ¿no?, a una altura libre de 240, una resistencia de concreto del orden de 200 o 210 kilogramos por centímetro cuadrado, tendremos un esfuerzo último resistente del orden de 30 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y para ambientes de 3 metros, un muro interior de una edificación de 7 pisos, que se somete a cargas aproximadas de 27 toneladas por metro por piso, y va a tener esfuerzos últimos totales del orden de 27 kilogramos por centímetro cuadrado. Si hablamos del refuerzo en muros de concreto armado, veremos que los refuerzos se colocan ya sea para tomar estos efectos, tanto efectos locales como efectos globales, ¿no? Los efectos locales son debidos a las cargas concentradas y los efectos globales son debidos a los momentos de sismo. Entonces acá podemos observar, ¿no? Podemos observar, bueno, en este punto, por ejemplo, aquí, los efectos locales, ¿no?, deberán analizarse y pueden requerir núcleos confinados en la ubicación de las cargas, ¿no? Por ejemplo, en este sector que lo denominamos como A. Y en el caso de los efectos globales
Esto se toma mediante núcleos extremos más el refuerzo repartido en el alma, ¿no? Entonces habíamos observado, y bueno, también se recomienda, ¿no? Una vez que tengamos un muro estructural, ¿no? Analizar si requiere, pues, dado estos esfuerzos que van a estar, pues, tanto en los extremos como en el alma, ¿no? O de haber estos efectos locales, considerar el determinado respectivo confinamiento. Y pues en una placa además se recomienda siempre tener núcleos confinados en los extremos, ¿no? Y lo razonable es colocar estribos siempre en los extremos de placas, salvo se tenga una densidad muy grande de muros y se estén diseñando edificios de ductilidad limitada, ¿no? Además, bueno, si es que hablamos de los edificios de utilidad limitada, la gran cantidad de muros, bueno, y el uso del conservador del factor R, ¿no? Permite un comportamiento estructural bueno, aún sin núcleos en las placas, ¿no? Pero si no estamos en esto, ¿no? No estamos en este caso en edificio de utilidad limitada y estamos viendo los casos comunes, ¿no? Es decir, edificaciones o sistemas estructurales de muros, ¿no? Entonces allí sí deberemos colocar y confinar, ¿no? Los extremos, ¿no? Entonces, si hablamos de los núcleos para efectos locales, entonces tenemos que cuando el muro recibe cargas concentradas, la zona con efectos locales se diseña como una columna, ¿no? Entonces acá tengo, bueno, una zona diseñada como una columna si es que está recibiendo unos efectos locales. Para ello debo calcular una longitud efectiva, ¿no? Donde, de acuerdo a la norma, me indica que mi longitud efectiva a considerar será menor a B más 4 veces el espesor del muro, ¿no? Entonces B será pues este espesor de mi viga, 4 veces el espesor del muro será este E, ¿no? Y bueno, en vez de ello podré determinar esa longitud efectiva para el cálculo, ¿no? Las cargas provenientes de vigas actúan sobre una longitud efectiva igual a o menor a B más 4E y se deben respetar los requerimientos del capítulo 10 de la norma E060. Ahora, si es que consideramos el refuerzo distribuido mínimo, ¿no? Entonces tenemos que el refuerzo mínimo distribuido se determina en función de la fuerza cortante actuante, ¿no? Es decir, que para una cortante última menor a un 50% de la cortante del concreto, puedo utilizar esta cuantía mínima horizontal y vertical, ¿no? Cuantía mínima horizontal de 0.2% y bueno, una cuantía mínima vertical de 0.15%. Pero en el caso de que los cortantes son mayores o iguales al 50% de la cortante del concreto, es decir, a la mitad, entonces podemos usar estas cuantías mínimas tanto horizontal como vertical, ¿no? De 0.0025, ¿no? Y bueno, este requisito es empírico, ¿no? Controla el ancho de las fisuras inclinadas generadas por efectos de corte, ¿no? A su vez, cuando la placa tiene poca fuerza cortante, a comparación de su capacidad, se necesita menos refuerzo, porque el peligro de fisuración es menor. Bueno, acá hay un screenshot, ¿no? De lo que nos indica la normativa, y pues vemos ello, ¿no? Que en la normativa, en el ítem, bueno, 11.10, diseño de refuerzo para cortante de muros, tenemos que la cuantía de refuerzo horizontal, ¿no? Para cortante no debe ser menor que 0.0025, ¿no? Y además su espaciamiento no debe exceder 3 veces el espesor del muro ni de 400 milímetros, ¿no? Y si acá observo, ¿no? Si determino también la cuantía de refuerzo vertical para cortante, esta no debe ser menor que la cuantía vertical será igual a esta ecuación, ¿no? Deberé verificar o como mínimo obtener estos o colocar estos 0.0025. Al igual también me indica que el espaciamiento, ¿no? El refuerzo vertical para cortante no debe exceder 3 veces el espesor del muro ni de 400 milímetros. Y eso es lo que estamos colocando aquí, ¿no? Tenemos que, de acuerdo a las capas, el espaciamiento del refuerzo distribuido, ¿no? Tenemos un espaciamiento máximo, de acuerdo a nuestra normativa, de menor a 40 centímetros, tanto horizontal como el espaciamiento del refuerzo vertical, y de 3 veces el espesor, ¿no? Del muro.
Ahora, de acuerdo a la CI también, ¿no? De manera similar, ¿no? Menor a 450 centímetros y 3 veces el espesor del muro. Además, adicionalmente es necesario que el refuerzo se encuentre en 2 capas, ¿no? Si la cortante última es mayor o igual al 50% de la cortante del concreto o el espesor es mayor a 20 centímetros, de acuerdo a la norma de 060, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la CI, si es que la cortante última es mayor o igual al 50% de la cortante del concreto o la relación de aspecto, ¿no? Es decir, de la altura entre la longitud sea mayor o igual a 2, ¿no? Además, cuando se tienen solicitaciones sísmicas altas, tener refuerzo cercano a la superficie del muro controla la fragmentación del concreto, ¿no? Bueno, en sí en la práctica no utilizamos pues cada 400, diré 40 centímetros, ¿no? 45, ¿no? Lo que se hace es colocar un espaciamiento menor, ¿no? Lo que se exige en la norma. Entonces, para acero vertical se utilizan comúnmente espaciamientos de 20, 25 centímetros, ¿no? Ya de ser menores, ¿no? Puede ser de 15, entonces de requerirlo, ¿no? No se suelen superar espaciamientos de 30 centímetros, ¿no? Y también para hacer horizontal se utilizan espaciamientos iguales a los utilizados en el espaciamiento vertical, ¿no? Siempre que pueda ser posible. Además, en casos de placas que requieren gran cantidad de refuerzo horizontal, se pueden usar espaciamientos menores de hasta 15 centímetros y rara vez se utiliza menor espaciamiento para evitar problemas de congestionamiento con el acero, ¿no? Y ahí, bueno, problemas de congestión y, bueno, al momento de poder desarrollar, ¿no? En obra. En muros bajos, el refuerzo vertical toma importancia en la capacidad por corte, ¿no? En sí, la norma exige que el refuerzo vertical sea mayor que el refuerzo horizontal. En el caso de muros donde esta relación de aspecto entre la altura y la longitud sea menor o igual a 2, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a dar ello, ¿no? De acuerdo a esta figura tenemos, y debido a la acción de estas cargas, ¿no? Se van a dar pues estas fisuras, ¿no? De tracción diagonal por corte, ¿no? Además, en muros bajos, las fisuras de tracción diagonal por corte son poco inclinadas, en cuyo caso el refuerzo vertical restringe la fisura más que el refuerzo horizontal, ¿no? Por eso indican de que pueda ser un poco mayor, ¿no? Ahora, si hablamos de los estribos en el alma, ¿no? Entonces, cuando la cuantía vertical de refuerzo distribuido excede de 1%, el refuerzo debe de contar con estribos de confinamiento. Es decir, bueno, cuando la cuantía vertical es elevada, es necesario tener estribos de confinamiento, ¿no? Los cuales eviten el pandeo lateral de las barras. Entonces tenemos que la CI 318, a diferencia de la norma peruana, permite la ausencia de estribos si el refuerzo no está sujeto a cargas de compresión, sin importar su cuantía, ¿no? Y los casos en donde hay una cuantía elevada en el alma, pero el refuerzo no se somete a carga axial, son extraños, por lo que la norma peruana especifica estribos en todos los casos sin distinción, ¿no? Además, se recomienda que el refuerzo del alma tenga estribo de confinamiento cuando se tiene cargas axiales altas, ¿no? Es decir, se tenga quizá algún caso como el que vimos acá en la parte inicial de este gráfico, por ejemplo, ¿no? Que se tenga allí unas cargas concentradas, unos efectos locales, ¿no? Entonces allí se pueda incluir, ¿no? Estas zonas de confinamiento. Ya. Acá estamos. Se recomienda que el esfuerzo del alma tenga estribos de confinamiento cuando tengan cargas axiales altas, y es razonable, ¿no? Que una placa con altos esfuerzos de compresión en servicio tenga toda su sección también confinada, ¿no? Ya que bajo cargas de gravedad se comporta como columna. Y bueno, si es que queremos dar algunos comentarios auxiliares adicionales, ¿sí? Ni la norma peruana ni la CI 318 hacen mención a ese punto y queda el criterio del diseñador con la colocación pues de todos estos estribos. En el caso de la norma chilena, exige que las placas se encuentren completamente estribadas
Si bajo carga axial última de gravedad, los esfuerzos de compresión superan el 35% de esta relación, ¿no? Del F'C por el área de la sección. Ahora, si hablamos de estos elementos, ¿no? Estos elementos en el borde, elementos de borde, deberemos considerar el cálculo de un coeficiente. Este coeficiente representa la profundidad de la zona comprimida y la denominamos como C, ¿no? Este C, bueno, va a estar en función de la longitud del muro, ¿no? La altura del muro, ¿no? Un cociente entre este delta, entre HM, ¿no? Entonces son necesarios elementos de borde cuando la profundidad del eje neutro en compresión supera un valor crítico, ¿no? Es decir, este C, en la profundidad, sea mayor o igual a la longitud del muro diré entre 600 multiplicado por esta relación, ¿no? Pero ese cociente no debe ser menor que 0.005. Entonces tenemos que la necesidad de elementos de borde aplica para muros esbeltos, en donde las exigencias de ductilidad se concentran en la zona inferior, y además se estima que la zona de articulación plástica donde se requiere confinamiento es la mayor entre la longitud del muro y, 0.25 veces el momento entre la cortante última. Entonces tenemos de que en el caso de la CI posee una mayor exigencia, ¿no? Ya que ha incorporado lo que es un factor, ¿no? Entonces acá tenemos de que la fórmula sigue siendo, no sé, sea mayor o igual a la longitud del muro, ¿no? Entre 600, pero ha incorporado este factor de 1.5, ¿no? Y este cambio, aún adoptado por el Reglamento Nacional de Edificaciones, evita que exista un salto súbito entre no necesitar elementos de borde y necesitar elementos de borde muy grandes, ¿no? En el caso de la CI 318, limita el espesor mínimo en núcleos de placas que presentan mucha compresión. Y cuando más del 38% de la placa está en compresión, el ACI exige un espesor mínimo de 30 centímetros en los núcleos confinados del borde de la placa, ¿no? Que estamos hablando, no tenemos toda esta plaquita, pero aquí estamos hablando de que vamos a tener algunos núcleos confinados en los extremos, ¿no? Y diversos autores recomiendan siempre colocar pues estos núcleos confinados, ¿no? O de acuerdo a lo que estamos evaluando, poder determinar de ser necesarios estos elementos de borde, ¿no? Entonces aquí tenemos de que, si es que estamos en este caso, ¿no? Cuando más del 38% de la placa está en compresión, este elemento que está pues en el borde de mi plaquita, ¿no? Pueda tener un espesor mínimo de 30 centímetros a más, ¿no? Al igual el caso del alma, ¿no? El alma pues tendrá un espesor de menor o bueno, de 30 centímetros, ¿no? Siendo estas pues las zonas en compresión, ¿no? Y bueno, esta exigencia no presente en la norma peruana se origina por problemas vistos en sismos recientes, donde, ¿qué pasó? Que placas muy delgadas presentaron algunos problemas, ¿no? De inestabilidad, ¿no? Eso se pudieron observar en algunos sismos, por ejemplo, el sismo de Chile, ¿no? En el 2010, ¿no? Hubo una gran cantidad de edificios, de placas, que fallaron, ¿no? Debido pues a esta falta de núcleo de confinamiento, ¿no? Entonces estas son recomendaciones que se han ido incorporando. Ahora tenemos el confinamiento de los elementos de borde, ¿no? Bueno, en el caso de las placas con alas, los núcleos en los encuentros deben entrar por lo menos 30 centímetros dentro del alma, ¿no? Entonces acá tenemos una zona, ¿no? Esta zona central, una zona con concentración de esfuerzos locales y que me está indicando de que por lo menos este núcleo tenga 30 centímetros, ¿no? Y es lo que estamos detallando aquí, ¿no? Era 30 acá, aquí unos 30 centímetros, por aquí también lo mismo, ¿no? El espesor del muro será 0.25, pero acá yo voy a considerar que esta zona de confinamiento sea por lo menos esos 30 centímetros, ¿no? Y además, cuando los esfuerzos en las alas son elevados, se requieren elementos de borde, ¿no? Y los esfuerzos en interfaz ala-alma pueden generar fallas por aplastamiento local, ¿no? Es por ello que se requiere, pues, una zona mínima, ¿no? De confinamiento.
Y pues recordamos también lo que nos indica la normativa, ¿no? Respecto a los estribos, bueno, los espaciamientos, entre otros, ¿no? Nos indica que en elementos de borde el confinamiento se logra mediante la colocación de estribos transversales, ¿no? Cerrados, simples o múltiples, ¿no? Entonces acá tenemos, bueno, una gráfica recortada del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? De 060, donde nos explica especificaciones tanto de los espaciamientos, ¿no? Menores a 0.15 centímetros, ¿no? Respecto también acá tenemos del doblado, ¿no? Todas esas especificaciones deberán cumplir nuestros planos de detalle. Además, bajo cargas de compresión, el confinamiento evita que el núcleo de concreto estalle, ¿no? Y que el acero sufra pandeo, ¿no? Mejorando en sí la ductilidad del elemento. La norma peruana exige que la distancia máxima entre ramas de estribos sea de 35 centímetros y lo que puede interpretarse en términos no más de 15 centímetros hacia una barra sin restringir. En el caso de la CI 318, adicionalmente pide que la distancia entre ramas sea como máximo 2/3 de la menor dimensión del núcleo, ¿no? Lo cual puede ser un poco restrictivo en muros poco gruesos. Bueno, si es que seguimos hablando de los estribos, recordamos lo que nos indica nuestra normativa, ¿no? Dependiendo pues de la varilla a utilizar, ¿no? Si es que colocamos diámetro de 8 milímetros para los calibres de estribos, será colocado para el caso de barras longitudinales de hasta 5 octavos, ¿no? Si ya tengo pues 3/4, 1 pulgada, lo que me indica la normativa es de que no debo colocar 8 milímetros, sino 3 octavos, ¿no? Y si es que tengo varillas de 1,5 pulgada, 3 octavos, nada más, deberé colocar diámetro de 0,5 pulgada, ¿no? Para mi varilla de mi estribo. Ahora, pues, esa es la que me indica la normativa, pero en la práctica, ¿no? En la práctica normalmente se usa, pues, hasta 1 pulgada, ¿no? Y, pues, lo que se suele usar es, para lo que es el calibre del estribo, se suele seleccionar este diámetro de 3 octavos, ¿no? Siempre y cuando mis barras longitudinales sean de hasta 1 pulgada, ¿no? Si es que es más, ¿no? Si es que por alguna razón se está colocando más, ¿no? 3 octavos, ¿no? Requiere, pues, esta cantidad, este dimensionamiento, entonces ya deberé colocar este calibre de aquí, ¿no? Este calibre de 0,5 pulgada para lo que es el estribo. El espaciamiento máximo de estribos en elementos de borde, según la norma peruana, es el siguiente, ¿no? Ya sea 10 veces el diámetro de la menor barra longitudinal, la menor dimensión de sección transversal o 25 centímetros. Y bueno, las exigencias de la norma exigen que para núcleos de barras de diámetro de 3/4, el espaciamiento en los primeros pisos es de 20 centímetros. Y para núcleos de barras de diámetro de 1 pulgada, sea de 25 centímetros. Además tenemos que los nuevos espaciamientos del ACI 318 son mucho más exigentes que antes y responden a problemas de pandeo lateral de barras vistos en sismos recientes. Y bueno, el pandeo de barras es un problema importante porque bajo solicitaciones sísmicas, la acción del pandeo y enderezado de las barras puede ocasionar lo que es una fractura, ¿no? Y entonces en el ACI se exige la misma cuantía de estribos que la norma peruana considera para columnas de sistemas aporticados o duales tipo 2, ¿no? De acuerdo pues a esta relación, ¿no? que se muestra, ¿no? Esta ecuación, donde pues ASH será el área de acero, ¿no? De los estribos horizontales, ese será el espaciamiento, ¿no? Este B pues será el ancho del núcleo, el AG el área bruta, ¿no? El elemento de borde. Por aquí el área C será el área confinada de los estribos, ¿no? Todo ello debería verificar mayor o igual a 0.09 veces F'C entre la resistencia de fluencia del acero. Bueno, y si es que estamos hablando ahora del ancho efectivo de las alas, ¿no? En el caso que tengamos pues estas plaquitas en forma de L, en elementos con alas se debe considerar, ¿no? Un ancho efectivo al momento del análisis de diseño, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta placa en forma de
L, ¿no? En el cual pues estará en esta dirección el sismo, y la duda sería cuál sería el ancho, ¿no? El ancho que debería considerar para poder analizar esta placa, ¿no? En esta dirección. Entonces, lo que me indican mis normativas, en el caso de la CI 318, considera en base a ensayos que el ala efectiva sea igual a 25% de la altura total del elemento, ¿no? Es decir, aquí desde este punto de aquí, ¿no? Se ve, ¿no? Hasta 25% de la altura del muro, lo podré considerar como ala efectiva para el análisis de mi muro. Y bueno, en el caso de la norma peruana, considera que el valor utilizado por la CI es un poco grande, ¿no? Y toma el 10% de la altura como ancho de ala efectiva, ¿no? Es decir, de que esta zona de aquí, ¿no? Lo considere como un 10% de la altura del muro. Y así de esa manera puedo analizar, ¿no? Este tipo de muros con alas, ¿no? Bueno, en el caso de cuando se tienen elementos con varios muros paralelos, como en placas, ¿no? En C, el ala efectiva se considera como la mitad del ala, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto es en realidad es simétrico, ¿no? Y pues a la mitad puedo considerar dicho análisis. Respecto al diagrama de interacción, ¿no? Del diseño de placas. Entonces, tal cual para los elementos verticales que ya se han trabajado, ¿no? Ya han podido trabajar, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las columnas, se efectuaba, ¿no? Todo lo que es un diagrama de interacción, ¿no? Respecto a, bueno, al tipo de columna, de acuerdo a la cantidad de acero que posea, ¿no? De acuerdo a esa cantidad de acero, al tamaño de la columna, ¿no? A cómo estaba distribuido, podían obtener un diagrama de interacción que así relacionaba lo que era la fuerza axial y el momento, ¿no? Entonces, en el caso de placas también, ¿no? Se debe efectuar ese diagrama de interacción. Por aquí en el eje horizontal estará pues el momento, por aquí en el eje vertical estará lo que son las cargas axiales, ¿no? Además tenemos que el diseño por resistencia verifica que las demandas últimas, es decir, mis cargas últimas PU y MU, sean menores que las capacidades reducidas, ¿no? Y diseño por resistencia. Es decir, phi multiplicado por mi carga axial nominal y bueno, phi multiplicado por mi momento nominal, ¿no? Tal cual pues expresamos en esta figura. Entonces yo tendré mi placa, podré efectuar mi diagrama de interacción y podré determinar lo que es una capacidad nominal, que es esta figura que está en verde, ¿no? Esta línea que está en verde. Y pues también podré determinar en base al phi, ¿no? Al phi, a ese factor de reducción, podré determinar lo que es la capacidad, pero de diseño, ¿no? Que está representada pues por esta figurita, por este color azul, ¿no? Para lo que es la placa. Luego, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es colocar, ¿no? Toda este muro, esta placa de concreto va a estar resistiendo algunos esfuerzos, ¿no? Ya sea la combinación de una carga axial con momento, ¿no? Los cuales debería verificar que, pues, que estén dentro de la capacidad de diseño de este elemento, ¿no? Y, pues, el Reglamento Nacional de Edificaciones considera, ¿no? Factores de reducción de 0.9 para lo que es las zonas de tracción, ¿no? Donde la carga axial sea menor o igual a 0, y de 0.7 para las zonas de compresión, ¿no? Donde la carga axial será mayor o igual a 0.1 veces F'C por el área de la sección, y va interpolando, ¿no? Unas cargas intermedias de transición. Eso respecto al factor de reducción. Bueno, en sí tenemos, a su vez podemos efectuar también la capacidad de diseño, ¿no? La capacidad de este elemento según el ACI 318, ¿no? Que va a ser pues esta gráfica que está en color morado, ¿no? Que se asemeja a lo que es la curva de capacidad, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero vemos de que también existen ciertas diferencias, ¿no? Pero eso lo podemos atribuir a lo que es el factor de reducción. Entonces, la diferencia del factor de reducción en compresión de 0.7, ¿no? De la normativa de 0.60, de nuestra normativa, y también, bueno, el ACI, que es el de 0.65, ¿no?
se puede atribuir a que el acero utiliza valores de amplificación de cargas menores, ¿no? Como es 1.2 veces la carga muerta y 1.6 veces la carga viva. Entonces, bueno, una vez ya efectuado, ¿no? Verificamos que cumpla, ¿no? Lo que son las cargas a las que va a estar sometido este elemento vertical, bueno, este elemento estructural, mejor dicho, y pues, a su vez de realizar lo que es el diseño por sección, diseño por cortante, deberé verificar una cosa más, ¿no? Que es el diseño de corte por capacidad o amplificación del cortante último, ¿no? Donde voy a agregar esta fórmula, donde el cortante último será igual a la relación entre el momento nominal, bueno, entre el momento último multiplicado por la cortante por sismo. Entonces yo tenía mi gráfica anterior, ¿y qué me está diciendo, no? Me está indicando de que mi norma, ¿no? Mi normativa en sí me precise, ¿no? Que la falla del elemento sea por flexión y no por cortante, ¿no? ¿Y cómo puedo lograr ello? ¿No? Si es que tengo mi demanda, que va a ser este punto de color rojo, ¿no? Mi demanda, que es el punto de color rojo, estará representando lo que es una carga última, ¿no? PU, y un momento último por aquí, MU, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a diseñar, ¿no? No voy a estar con esta relación, sino que deberé de obtener una capacidad, es decir, una sobreresistencia. Deberé dotar de una sobreresistencia a el elemento para que no falle por cortante de ningún motivo, ¿no? Entonces, eso es lo que la norma, pues, expresa, ¿no? Entonces, acá por eso, si es que sigo, no continúo esta línea, tengo mi bueno, trazo acá en forma vertical, ¿no? Y choco aquí la cortante, no, choco aquí en la gráfica verde, ¿no? Entonces, en la gráfica verde puedo obtener lo que es el momento nominal, ¿no? Que va a ser la capacidad, y este intervalo va a representar la sobreresistencia que voy a estar considerando, ¿no? Que es la verificación que también le voy a dar. Entonces se considera que la cortante última será igual a la relación entre el momento nominal, bueno, entre el momento último, multiplicada por la cortante por sismo, pero limitando la amplificación, esta relación de aquí, del momento nominal entre el momento último, al valor del factor de reducción diré, correspondiente a la demanda elástica, ¿no? Es por eso que al inicio no estaba mencionando qué representaba o cuánto era este valor de R. Tenemos que es difícil llegar al límite superior de la relación MN entre MU menor a R, ¿no? Para la amplificación de la fuerza cortante. Y en casos donde la amplificación de fuerza cortante resulta ser muy grande, la norma peruana diré, especifica el límite, ¿no? Que sea menor, pues, a este factor R. Y este límite resulta ser alto, siendo 6 para edificios de placas y, bueno, 7 para edificios duales. En el caso del diseño de corte, resistencia de diseño, ¿no? Ya habíamos mencionado de que para lo que es la cortante sabemos, esto es lo mismo que habíamos aplicado, la cortante nominal será igual a la cortante del concreto más la cortante del acero, ¿no? La cortante del concreto es igual a alfa multiplicado por F'C por ACW, ¿no? Que es B por D. Y bueno, la cortante del acero es la cuantía multiplicada por el área de acero multiplicado por Fy, ¿no? Donde el área de acero, bueno, cuantía por ACW es el área de refuerzo horizontal, ¿no? Que corta un plano de falla de 45 grados por tracción diagonal para el acero, ¿no? Y en este caso, pues, va a haber un pequeño cambio, ¿no? Entonces, este factor alfa, normalmente puedes tomar el valor de 0.53, ¿no? Pero ahora, como estamos hablando de placas, deberemos determinar de qué tipo de placas estamos considerando, ¿no? Ya sean placas esbeltas, placas robustas, ¿no? Y de acuerdo a ello, ese factor alfa va a tener un determinado valor. A ver, José. Ya. No, disculpe, ingeniero, tengo un problema. Ya, listo. Entonces teníamos, bueno, igual ya vamos a terminar esta teoría en breve. A ver, estamos en el 61 de 66, ¿no? Entonces tenemos de que, bueno, este factor alfa, ¿no? Si es que mi relación entre mi altura de mi muro, bueno, con la longitud del muro,
es mayor o igual a 2, entonces podré obtener, ¿no? Podré utilizar este valor de 0,53 que siempre colocaba, ¿no? Pero si no, estoy en el caso de placas robustas, ¿no? H entre L menor o igual a 1.5, deberé considerar estos 0.80, ¿no? Y ya si estoy en un valor entre 2 y 1.5 que me salga, ya deberé hacer una interpolación y colocar pues el valor correspondiente al alfa, ¿no? Bueno, ACW es el área bruta de la placa, ¿no? Y de esa manera pues determinó los términos de cortante. Ahora, la resistencia del concreto depende de la esbeltez de la placa, ¿no? Ya hemos visto aquí en esta fase, ¿no? En esta parte de aquí. Y bueno, se conoce de manera empírica que el concreto de placas poco esbeltas tiene mayor resistencia al corte, y esto se debe a que este tipo de muros presentan bajo momento flector en relación al cortante que soportan. Y para casos donde H entre L, es decir, esta relación entre la altura y la longitud sea mayor o igual a 2, la resistencia se estabiliza, ¿no? Y el valor del cortante del concreto es similar que el de las vigas convencionales de concreto armado, ¿no? Ya que estamos hablando de que vamos a utilizar este factor alfa de 0.53, ¿no? Bueno, en el caso si un muro tiene una carga axial importante, esta aporta a cerrar la fisura de tracción, ¿no? Tracción diagonal que se genera. Sin embargo, este aporte se desprecia, ¿no? Y cuando se tienen cargas axiales importantes de tracción, ¿no? Como en el caso de que exista, ¿no? Un sistema de placas conectadas, ¿no? Por estas vigas de aquí que están en color amarillo, el cortante del concreto se castiga por un factor, multiplicador, ¿no? De 1 menos esta carga, ¿no? NU entre 140 veces el área de la sección, ¿no? Ya que el efecto de cargas axiales abre más la fisura de tracción diagonal, ¿no? Entonces deberé considerar toda esta fracción, ¿no? Y respecto a los anclajes de refuerzo horizontal, ¿no? Tenemos que en un sismo severo es posible que los elementos de borde pierdan su recubrimiento. Por ello, tanto el Reglamento Nacional de Edificaciones, es decir, la 060 como la CI, exigen que el refuerzo horizontal ancle dentro de los núcleos confinados, ¿no? Y como lo podemos observar aquí, por ejemplo, en la CI, ¿no? El refuerzo horizontal del alma del muro debe extenderse hasta dentro de 150 milímetros del extremo del muro, ¿no? Y el refuerzo debe anclarse para desarrollar F lleno la resistencia de fluencia dentro del núcleo confinado del elemento de borde, ¿no? Es lo que nos está recomendando ambas normativas, ¿no? De esta manera el elemento no pierde capacidad por fuerza cortante aún luego de ingresar en el rango inelástico, ¿no? Es decir, que me está recomendando de que aquí tendré pues el refuerzo horizontal de mi placa y este pueda colocarse pues en forma al interior, ¿no? De este núcleo confinado del extremo de la placa, ¿no? Y acá pues habrá pues una ligera pendiente, ¿no? Un ligero doblado. Bueno, el detalle típico de anclaje en los núcleos debe ser utilizado en todas zonas en donde se espera que haya una pérdida de recubrimiento en los extremos de la placa, ¿no? Por ejemplo, en estos extremos. Y de esa manera no va a ser ninguna pérdida de capacidad, ¿no? Una pérdida de cortante que pueda resistir pues este elemento, ¿no? Y bueno, eso más que todo con respecto a algunos requisitos, ¿no? Que hemos podido repasar, ¿no? De acuerdo a lo que nos expresa, ¿no? Tanto la norma 060 como el ACI, ¿no? Que algunos aspectos están bien relacionados, ¿no? Y pues ya tanto lo que es el ancho mínimo, las cuantías, ¿no? Horizontales, verticales, lo que son los estribos, ¿no? Lo que son el uso de elementos de confinamiento, ¿no? Hemos visto de que también en algunos extremos, en esas placas en L, ¿no? Como nos recomiendan de que como menos tenga unos 30 centímetros, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que estamos incorporando, ¿no? Respecto a lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Esto ya se ha visto, todo lo que es cortante. Quizá hay un cambio aquí con respecto a la relación, ¿no? Si estas placas son esbeltas o no, cambia un poquito este factor alfa, ¿no? De 0,53 a 0,80. Y pues este cambio, análisis más, ¿no? Que estamos incorporando, ¿no?
sobre el diseño de corte por capacidad y la amplificación de la cortante última, ¿no? Y hemos indicado de que por ser elementos, ¿no?, verticales, en sí similar, como hemos trabajado similar a lo que son columnas, ¿no?, o como han trabajado, mejor dicho, en el curso anterior, ¿no?, es de que se emplea, pues también se debe efectuar para lo que son los muros, ¿no?, los diagramas de interacción correspondientes, ¿no? Entonces se realiza ese diagrama de interacción, determinamos, pues, aquí lo colocamos, ¿no?, determinamos la capacidad nominal, la capacidad de diseño, obtenemos aquí, pues, verificamos, ¿no?, que puedan cumplir con los con las cargas, ¿no?, que la que va a estar sometida, pues, ese elemento, ¿no?, de cumplir, es decir, que van a estar dentro, ¿no?, de esta capacidad de diseño. Entonces, vamos a poder continuar, ¿no?, con los cálculos, y para lo que es la cortante por capacidad, ¿no?, entonces yo tendré, pues, mi demanda, ¿no?, mi mayor demanda, que está representada por este MU, pero yo lo que voy a dotarle es de una sobreresistencia, ¿no?, y bajo ello poder determinar esa verificación de la cortante, ¿no? Esa ecuación más que me indica que debo considerar, y bueno, para lo que es el diseño. Y bueno, eso, una vez ya verificado todo lo que son diseño por cortante, diseño por capacidad, y haber efectuado el diseño por flexión, queda pues el diseño de este elemento, ¿no? Ok, chicos, no sé si para esta segunda parte existe alguna consulta. De todos modos, vamos a efectuar unos ejemplos las próximas, bueno, la próxima semana, ¿no? Sobre todo lo que es diseño de muros estructurales, y poder aplicar, ¿no?, lo que hemos colocado en forma descriptiva, ¿no?, en esta diapositiva. Ok, pasaré a tomar la asistencia un momento. Ok, Elvis Ancachi, El presente, ingeniero. Elvis Capaquira, Presente, ingeniero. José Castillo, Presente, ingeniero. Álvaro Castro, Gonzalo Chambi,
Miguel Daga, Presente, ingeniera. Rubén Inquilla, Presente, ingeniera. Ulises Mamani, Presente, ingeniera. Arnaldo Ortegal, César Pinto y Royce Requejo. Ingeniera, estoy presente. Álvaro Castro. Ya. Ok, chicos. Bueno, hasta allí nos quedaríamos. No sé si tiene alguna consulta respecto a la clase anterior. Les había compartido lo que era una videoconferencia sobre lo que es la parte que les había solicitado para el proyecto de curso para que puedan verificar, ¿no? Algunas especificaciones que nos indica la normativa, por ejemplo, en el caso de la cortante, por ejemplo, en el caso de los modos y en el caso de las derivas, ¿no? Para que ustedes puedan proceder a partir de ello, una vez ya realizado esas verificaciones iniciales, ¿no? Y que siempre se tienen que efectuar, poder obtener ya las cargas para los diseños de sus elementos correspondientes, ¿no? Que se les ha solicitado, ¿no? Ingeniera, ¿podría compartir la modelación de esa estructura? Ah, sí, claro. Sí, justamente eso me acuerdo que lo había hecho en 2 partes. Lo comparto, está bien. Vale, ingeniera, gracias. Ya, listo. Ok, chicos, entonces de tarea más que todo es que puedan seguir avanzando con el proyecto de curso y voy a compartir esa videoconferencia anterior, ¿no? ¿Ok? ¿Listo, chicos? Sí, por favor, ingeniera. Listo. Muchas gracias. Ya, que pasen un buen fin de semana y que puedan seguir avanzando, ¿no? Que con este proyecto de curso. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Muchísimas gracias. Ingeniera.